Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario 3. Hoy estamos con el intendente electo, Pablo Hapkin. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Un gustazo. Bienvenido, gracias por venir Por a tan favor. pocos días de asumir. Con todo gusto. ¿Cómo vas llevando estos días previos? ¿Estás ansioso? ¿Cómo te vas Bien, sintiendo? no, fue una decisión muy larga, ¿no? Después de haber hecho público el gabinete, por lo menos secretarios y subsecretarios, también te permite más meterte en el mundo de lo que viene. Y ahora ya también empiezan los preparativos, el día, digamos, ver la fecha, los actos. Entonces ya es como que estás entrando más en clima. No, ¿Dormís bien? Duermo muy bien. La verdad que sí. ¿No estás ansioso porque no estoy. llegue el día? No estoy ansioso. Tengo además, mi hija cumpleaños el 6 de diciembre y mi hijo cumpleaños el 10 de diciembre. El mismo 10 de Entonces diciembre. también tengo... ¿Qué fiesta va a ser el 10 de diciembre? Bueno, con él tuve que negociar, cambiarle ¿Cuándo la se hace fecha la fiesta? este año, creo que el 12, el 13, Ajá. y con mi hija el 6. Entonces también tengo todo ese tipo de cosas familiares que te va distrayendo de la fecha, ¿no? ¿Cuántos años cumplen? Camila cumple 7 y Sebastián cumple 10. Así que son cumple chicos. 10 el 10. Cumple 10 el 10. El día que el papá va a ser Así intendente. es. ¿Y cómo viven ellos el hecho de que el papá va a ser intendente? Bien, con mucha intensidad. ¿Les gusta la idea? Yo creo que sí, un poco les da miedo de verte menos. Pero sí, creo que les gusta. ¿Vos creés que va a afectar eso tu vida familiar? Bueno, digamos? pero también creo que eso vale decírselo a la gente. O sea, empecé a aplicar un mecanismo ahora, vamos a ver la cena de fin de año, que es, trato de ir a los cócteles iniciales y no quedarme en la cena. Es decir, también creo que uno puede explicar que tenés hijos chicos. Ujú. Y en el gabinete, te diría que la gran mayoría, incluso algunos chicos más chicos, incluso alguna de las funcionarias está embarazada. Entonces, creo que también eso hay que naturalizarlo más. Pienso ponerme como una meta, no perderme, digamos, La vida familiar. la vida familiar, y a lo mejor una vez por semana por no llevarlos a almorzar al palacio, salir a comer con ellos. Hay que fijárselo como una prioridad y autoimponérselo también. De alguna manera eso habla de un intendente joven y de un gabinete joven. Sí, el gabinete más joven que el intendente en muchos casos. Pero vos también sos como el intendente más joven Sí. de los últimos tiempos, quizás como Usandizaga. Creo que Usandizaga fue más joven cuando asumió. Creo que tenía 41, Vos tenés 47. 42. Yo cumplí 48 48. ahora, esta semana. Pero sí, para la política argentina es joven, pero yo creo que nosotros también tenemos que ir corrigiendo eso, porque la política argentina en general te obliga, a los cargos ejecutivos te los impone a mayor edad, ¿no? De alguna forma habla de un recambio generacional, no el hecho de que solo de que vos seas intendente electo, sino también de quiénes fueron tus competidores que son más jóvenes que vos. Sí, tal cual. Yo creo que, yo lo decía en la campaña, es interesante. Con Roberto es un poco más chico que yo. Roberto Zuckerman. Sí, Roberto Zuckerman, pero también tenemos toda una vida, también una historia de vida muy en común, fuimos al mismo colegio. Y después en el caso de Roy y de Juan Monteverde, más chicos aún, ¿no? Sí, creo que tienen sí. alrededor de 30 años. Claro, Ellos, 30 y algo, sí. 10 de diciembre, asumís, ya conocés el ámbito, así que no te tenés que presentar a nadie, te sentás en el despacho de intendente de la ciudad. ¿Cuál es tu primera acción concreta de gobierno? Hay una primera prioridad que son los pibes, la infancia. Me parece que ese es un desafío de la política en general y particularmente de la política local. Entonces, seguramente las primeras acciones van a estar vinculadas al tema de infancia, ¿no? Desde todos los aspectos, de lo social, de la salud, de lo cultural. Y creo que también hay una ¿Pero hay idea... un proyecto concreto que vos digas? Sí, queremos reforzar todo lo que es el servicio local. Estamos pensando en un plan de cuidado que involucre el cuidado de los chicos y también la posibilidad para las madres de compartir eso. Estamos también, obviamente, viendo cómo van a ser los planes nacionales y provinciales, porque creo que en eso hay que alinear. Tenemos algunas ideas vinculadas a la nutrición, que bueno, marca también con todo un debate que se está dando en el país en relación al hambre, así que pensamos ahí alinear ¿Pensás hacer políticas. como Alberto Fernández una mesa local que trate ese tema? Pienso iniciativas vinculadas al tema de nutrición, venimos charlando mucho con el rector de la universidad, con el Banco de Alimentos, con
muchas organizaciones sociales, creo que eso es algo prioritario, ¿no? ¿Y hay idea de hacer una mesa de concertación sobre esos temas? Yo pienso mucho la gestión en red. Creo que hoy hay un cambio de época, Damián, en el sentido de que antes nosotros discutíamos el Estado y desde el Estado todo. Hoy está claro que el Estado no alcanza y tampoco hay posibilidad de que crezca a niveles de sostener solo una política. Pero además tampoco lo sabe hacer bien. Yo creo que antes estaba esta idea, ¿no? En el Estado están los saberes y el poder. Hoy creo que es al revés. Que hay que tener más capilaridad, que hay mucha gente que labura lo social de una perspectiva de otra cercanía, que se pueda aprender en serio de esas experiencias, incluso aunque sean más chicas o más focalizadas, después se pueden replicar. Entonces pienso tanto en tema de infancia como en el tema del respeto, que para mí es otra cuestión que tenemos que volver a recuperar en la ciudad, armar y pensar esas políticas en red, abiertas, aprendiendo, convocando, y ojalá eso incluso lo podamos hacer a nivel Rosario, pero en acuerdo con provincia y también en acuerdo con nación. Ojalá en la Argentina tengamos un tiempo se dice mucho, pero de 4 o 5 temas fundamentales, no solo acordar entre los niveles estatales, sino abrirse a lo que la sociedad fue organizando. Uno mira ahora las situaciones en el resto de Latinoamérica, qué importancia tiene en la Argentina también tener redes sociales, incluso organizaciones sociales. Fue producto de la experiencia de los 90, del 2001 también, que miran y construyen socialmente desde otro lugar, no solamente del Estado. Creo que ese es algo que hoy hay que revalorizar y aprender a aprovecharlo de mejor manera. Hablabas hace un rato de que fuiste al Superior de Comercio. Allí es donde empezó un poco tu vocación política, ¿no? Tu actividad política. ¿Fuiste presidente del Centro Estudiante? Fui presidente del Centro Estudiante en 5º año, pero bueno, participé desde el primer ¿Qué año era eso? 89. 89. Y eras alfonsinista. Sí, claro. O sea, Alfonsín tuvo mucho que ver en tu desarrollo político, digamos. Siempre, porque yo el despertar con la política lo tuve en la campaña del 83. Cuando ¿Fuiste al acto del monumento en el 83? Sí, fui al acto del monumento y fui en el año ¿cuánto? 82, creo, tenía 11, me llevó mi viejo, pero bueno, era un contexto de época también, ¿no? Sí. El despertar, la salida de la dictadura. Fui en el año 82 a un acto en Plaza Montenegro, en ese momento era Pinasco. Me acuerdo. Un acto de Alfonsín, de la interna radical, creo que debe haber habido 2000 personas. O sea, llovió a cántaro. Alfonsinista desde los 10 años. Sí. También yo veraneé muchos años en un lugar llamado Residencias Cooperativas de Turismo, que tenía mucho que ver con la historia de mi abuelo materno. En Chapadmalal. El Instituto de Movilizador en Chapadmalal. También estuvimos ahí. Sí. Y había mucho debate político en un lugar que también tenía mucho que ver con el despertar mío en la política, pero sí, claramente ligado a Alfonsín. Y después tuviste una relación con el personal. Sí, tuve una relación muy, muy estrecha con Alfonsín. Tuve la gran oportunidad, aparte de compartir con él. A mí me tocó ser presidente de la Junta Radical cuando era el presidente del partido a nivel nacional también. Entonces viajé mucho con él y tenía un dato casi diario durante algunos años. ¿Y qué consejos te daba Alfonsín? Mirarlo era todo un aprendizaje. Un tipo muy humano, Alfonsín, en la política. Independientemente de lo que significaba como referencia, era un tipo muy sencillo en sus gustos. Tenía algo que yo siempre digo en la elección, que si vos te dedicás a la política, dedicate solo a la política. Y eso tiene que ver. Una vez me lo dijo Felipe González hace poco en un desayuno, y me dice, Alfonsín, ese era 100% político. Como diciendo, todo lo demás después capaz que no ¿Vos sos solo. 100% político? Sí. Yo creo más allá de otras inquietudes en la vida, creo que cuando elegís la cosa pura tenés que armar tu vida sabiendo que eso implica una exigencia mayor, en todo sentido, en cómo ordenás tu vida, en cómo trabajás. A mí me ha pasado, por ejemplo, ser diputado provincial, estar en la comisión de acuerdos, terminar, quedarme fuera de la función y, por ejemplo, aún a pesar de eso, no litigar. No litigar como abogado. No litigar como abogado. Y lo podría haber hecho. Pero claro, hubiera tenido que litigar en juzgados donde a lo mejor yo había designado al juez. Creo que esas decisiones, que incluso implican en algún momento incertidumbres personales, no tengo duda de que todo eso viene del viejo, porque en eso era un tipo muy, muy estricto en el buen sentido. Y si Alfonsín viviera, ¿qué sería hoy? ¿Hubiera estado en Cambiemos? ¿Apoyaría a Alberto, a Lavagna? No me gusta el análisis contrafáctico. Seguro sería un tipo muy firme en sus ideas, porque en eso lo fue mucho y era un gran lector. Pero imagínatelo, por Sería ejemplo, un ante tipo la grieta. Me lo imagino muy enfrentado a la idea de la grieta. Muy. Incluso muy preocupado por procesos como
los que se ven en Europa o en Estados Unidos o en Brasil. Me lo imagino muy enfrente de un Bolsonaro, seguro, eso no tengo duda, porque era un tipo muy liberal en el sentido más positivo, ¿no? de la democracia, con contenido social, pero siempre en el marco de las libertades públicas. Me lo imagino muy activo en contra de eso, no tengo la menor duda. Alfonsín tenía en sus discursos algo que él decía, a mí siempre me gustaba escuchar esa parte, que él decía, hablaba del enfrentamiento peronismo-antiperonismo, y él decía, muchos se nos acercaron no porque estaban a favor de la libertad, sino porque estaban en contra de la igualdad. Y muchos se acercaron al peronismo no porque estaban a favor de la igualdad, sino porque estaban en contra de la libertad. Y de eso es lo que hay que salir. Y esa parte del discurso que él la repitió muchas veces, tiene una enorme actualidad. Tiene una enorme actualidad hoy. Enorme actualidad. Y era algo que él lo repetía mucho, y lo repetía en público sus discursos y en privado también. Mirá qué triste que la Argentina todavía reproduzca esa grieta, que sigue siendo funcional, porque evidentemente es atractiva, pero que también nos sigue poniendo en un lugar de atraso del cual no podemos salir. Y entre otras cosas no podemos salir de esto de las identidades políticas entre peronismo y antiperonismo, ¿no? Claro, porque no podemos resolver esa compatibilidad o no, entre digamos, la idea de generar derechos y hacerlo compatible con la libertad. Ya que hablamos de Alfonsín, del radicalismo del 83, ¿en la municipalidad va a haber renovación y cambio? ¿O va a ser algo menos radical, no en el sentido partidario de la palabra? No, creo que el gabinete da una muestra de algo que yo me había comprometido a buscar, ¿no? Mucha pluralidad, mucha diversidad y alguna combinación entre continuidades y cambio, pero con una impronta de un tiempo nuevo. Yo creo que empieza un tiempo nuevo. Yo no tengo duda de que la gente votó eso. Lo votó cuando me votó a mí, y te diría que incluso con el resto de los candidatos también. Vos estás planteando un tiempo nuevo. ¿Encontrás resistencias desde el socialismo a eso, a esa idea? Hay incertidumbres. El socialismo también está en un momento muy particular de su debate interno, entonces hay que tener cuidado. Va a haber mucha gente ligada al socialismo que participe de la gestión, porque además yo valoro mucho políticas públicas que la ciudad fue desarrollando, pero también era necesario otro tiempo, no liderado por un partido. No creo, Damián, más que estos sean tiempos de verticalidades. Así como hablábamos de las redes, sí, también pienso lo mismo en la forma en la que uno puede conducir. Pero yo creo que esto es un tiempo, son tan rápidos los dilemas, es tan veloz la coyuntura, que si vos no entendés que esto requiere mucha adaptación y mucha apertura y mucha necesidad de buscar respuestas. Pedro Romero, que conocés también, le escuché decir algo que a mí me valora mucho, este es un tiempo donde son más importantes las preguntas que las respuestas. Y yo creo que eso te implica o te obliga a tener un marco más abierto, menos vertical, más horizontal. Y eso implica también tener mucha escucha, ¿no? Fundamental. Más a nivel local. ¿Y el socialismo dejó de escuchar en algún momento a la gente, incluso a su propio electorado? Yo creo que se discutió mucho, creo que la ciudad fue perdiendo nuevos impulsos, y también hay algo que es difícil también, que es muchas veces vos tenés que dejar de hacer algo que hiciste y que incluso lo hiciste bien. Y debe ser la decisión más difícil en la gestión pública. Políticas que fueron virtuosas en un momento y dejan de serlo. Claro, dejan de serlo. ¿Tenés algún ejemplo para tenés que elegir, o tenés que elegir cosas nuevas, aun cuando la política haya sido exitosa, todo el tiempo, en todo, digamos. Eso requiere una gran plasticidad, una gran adaptabilidad. Claro, pero ese es el gran desafío, porque lo que vos no podés hacer es seguir acumulando, porque después te pasa que eso te complica los recursos del Estado. ¿Y tenés un ejemplo concreto para decirme esta fue una política virtuosa del socialismo en determinado momento y dejó de serlo? Mucho, yo creo que, por ejemplo, en materia cultural hay un montón de cosas valiosas, pero también hoy hay una demanda de una cultura emergente que es muy diferente a la de hace 20 años, y si vos no estás atento a escucharla, entonces el problema que tenés es que te quedás solamente ratificando el que es bueno, pero que no responde a los tiempos, ¿no? ¿Puede querer decir que en tu gestión ya se terminaron los espectáculos masivos, por ejemplo? Bueno, yo lo dije, yo creo que hoy hay que tratar de capilarizar más. Creo que el gran desafío es que la cultura llegue a la gente a la cual hoy ir a los barrios, no puede acceder, y eso creo que implica mucho lo territorial, pero también creo que hoy hay expresiones de los pibes, de las pibas,
que son muy diferentes a las que había antes y que hay que estar preparado para que, por ejemplo, tengan su espacio, crean. Mira, yo veo la música, escucha mi hijo cumple 10, te decía. La otra vez venía Woz a Rosario, me dice, yo lo quiero ir a conocer. Y fue mi hijo y mi sobrina, Julia tiene 17. Y yo, no había escuchado Woz. Después me puse a escucharlo y resulta que era súper masivo y no lo pude llevar porque estaba en un lugar que era para mayores de 18. ¿Qué te quiero decir? Es tan dinámica la sociedad, genera todo el tiempo debates, interpelaciones tan fuertes, que el Estado tiene que ser menos arraigado, tiene que tener mecanismos más flexibles. En general, en todos los sentidos. Como muchas cosas, yo creo, mirá, los centros Crecer fue una política impresionante. Si vos vas al debate hoy, en el debate de género y en el debate de las políticas sociales, el cuidado es una demanda. Y mirá los centros Crecer y hace 20 y pico de años acá se pensó una política que era una política de cuidado asentada en la infancia. A lo mejor hay que volver a eso. En su momento vos fuiste cambiándole el perfil por otras demandas. Wiener, primer Wiener. Entonces también eso te quiero decir, a veces es incluso volviendo a políticas, pero entendiendo que hay que enfocarse, que hay que elegir prioridades y que las prioridades cambian y hay que estar muy atento a eso, ¿no? Sobre un núcleo de valores, porque eso sin duda hay, y sobre un núcleo de definición de tu visión del mundo y tu visión ideológica que no cambia, pero entendiendo que hoy lo efectivo requiere una plasticidad, una velocidad de lectura de lo que la sociedad va demandando que es diferente a la que había en otro momento, porque hoy es todo más rápido. Alguien me dijo una vez, alguien que fue funcionario en otro momento, me dijo, yo ni loco sería funcionario en esta época de las redes sociales. Porque si nosotros nos íbamos a dormir, y si vos sabías que al otro día en el diario iba a tener una noticia mala, tenías 10 horas para prepararte. Ahora es todo el tiempo, 24 horas en tiempo real, y vivimos un poco así, ¿no? Es difícil. Desde el 83 para acá hablábamos, incluso decías recién, una política virtuosa de Wiener. Las gestiones municipales, dentro de todo, han tenido valoraciones positivas, ¿no? La gestión, los intendentes, Usandizaga, Caballero, Wiener, Lifchik, quizás Fein, es la que tuvo la situación más compleja en ese sentido, con una mala última elección como candidata a senadora. ¿A cuál de todos esos intendentes te gustaría parecerte? Yo los escucho un poco a todos. Si me decís así, yo miro mucho a Wiener. Para mí Wiener fue, en el sentido de nuestro frente, alguien muy reivindicado, y creo que eso es general. Pero lo llamé Usandizaga, todavía no me junté, pero me voy a juntar. Me junté con el Tigre, me dedicó un montón de tiempo, me hizo todo, incluso un trabajo de él, de su visión. Yo lo agradezco mucho eso, porque son saberes que hay que recuperar. También además, ellos deben sentirse muy valorados de que lo llames, ¿no? Sí, pero debiera ser lo habitual. Yo pienso, yo se le decía, por ejemplo, nosotros vamos a vivir un tiempo económico complejo. Al Tigre le tocó el 89. Los saqueos, post-saqueos. El fin del 89, ¿no? Y la hiper, el 89-90. Entonces, ¿cómo uno no va a aprovechar esa experiencia? Porque ahí estás en el banquito solo y eso solo lo puedes saber. Con Mónica hablo mucho porque he compartido la gestión, lo mismo que Miguel. Sí, es un trato más cotidiano. Un contacto más directo. Bueno, y de Hermes muchos hemos aprendido mucho. O sea, yo reivindico mucho la experiencia post-democracia de esta ciudad. Con muchas incluso dirigentes que no fueron intendentes, pero que cumplieron roles importantes en los distintos partidos. Yo creo que en eso los rosarinos tenemos que reforzarnos un poquito más en la autoestima. Hemos tenido méritos mejores. Yo siento también que la gente está como enojada y a la vez hay mucha expectativa sobre lo que viene y tengo claro que es así. También creo que hay mucha conciencia de que el tiempo que viene es difícil. Camino mucho solo por la calle y ahí es donde encontrás mucho la verdad del que te pasa, nene, que el lío que te toca, vamos, fuerza, estamos esperanzados en vos, no te voté, pero la verdad que tengo ganas de que te vaya bien, pero creo que también eso implica devolver a la sociedad la idea de decir, tenemos que defender más a la ciudad. Yo la veo a la ciudad en un momento que obviamente tiene problemas graves, pero también tiene cosas increíbles, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Rosario? Me gusta esa cercanía que está muy en la cultura nuestra, de querer pararte y hablar y de reconocer al otro. Creo que hay una idea en ese sentido que es muy positiva, porque eso puede generar más respeto, mejor vínculo, redes más fuertes. Es una ciudad que tiene una relación con el espacio público de mucha libertad, aún en la dificultad del fenómeno de la inseguridad. El otro día
Hay un amigo mío que vive en Alemania y está acá, Juan Manuel Díaz, diseñador de autos. Vino acá y le hicieron una nota de un programa, creo que era de una producción de Buenos Aires, Pergolini o alguien así. Y estaba la fiesta de las colectividades, después recorrieron la costa de noche, fueron a tomar algo, claro. Y los tipos dicen, ¿cómo hay tanta gente acá de noche en el espacio público? Y dice, no es que no existan los problemas, pero también existe esto, ¿no? La fiesta de la colectividad también te gusta. La fiesta es un fenómeno increíble. Entonces, creo que hay que no negar los problemas, ponerlos primero incluso, porque lo peor que vos vas a hacer es la reacción de decir, este pibe de dónde vive, pero también hay que saber que hay cosas que supimos hacer bien, y creo que con esa doble escucha la ciudad puede entrar en un momento muy positivo. ¿Y qué es lo que menos te gusta de Rosario? Lo que menos me gusta, obviamente, es el impacto que tiene la desigualdad en ciudades como la nuestra, porque eso implica la ruptura de todo lo anterior. Claro. Y obviamente no es un fenómeno municipal, pero es un fenómeno que también impacta y que te obliga a tener políticas públicas que atiendan a esa situación en todos los sentidos, de la vivienda, de lo urbano, de la cultura, de la convivencia. Entonces, obviamente eso es lo que menos me gusta, porque también es el cambio que la ciudad, así como la Argentina es un país que en su momento tenía 3, 4 puntos de pobreza y hoy tiene 30 y pico, en ciudades como Rosario se impacta mucho más porque estas eran ciudades industriales, integradas, de mucha movilidad social ascendente, y haber perdido eso te obliga a muchas políticas para intentar, aunque sea, recuperar una parte, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mucha gente le da nostalgia de la Argentina que vivió y de la Rosario que vivió. Y bueno, hay que tratar de convivir no en una visión nostálgica, sino de cómo eso lo hacemos mejor hacia adelante. En los últimos tiempos te sentaste a hablar con distintos dirigentes, Alberto Fernández, el presidente electo, con Cristina, que en un momento... Sí, eso fue más casual. Sí, más casual, pero subiste a verla. Mauricio Macri, que lo recibiste en el aeropuerto, incluso Amalia Granata, que es algo que te valió algunas críticas. ¿Con quién no te sentarías nunca, jamás, por nada del mundo? Con nadie que esté, con nadie que discrimine, que sea antidemocrático. Yo, mira, creo que obviamente es polémico. También me junté con... Te juntaste con Amalia, te juntaste con gente de la campaña del aborto legal, te juntaste con Macri y con Alberto Fernández. Mira, uno no es el intendente de uno, es el intendente de toda una ciudad. También creo que hay obligaciones democráticas. Y también creo que para enfrentar las visiones autoritarias, segregacionistas, antidemocráticas, el mejor ejemplo que puedes dar es actuar de otro modo. Entonces, en la película, y te agrego otra cosa, también me parece que Rosario hay que posicionarla mejor a nivel nacional. Entonces yo decía, bueno, si bien fue una casualidad, estoy con la expresidenta, con el presidente actual y con el presidente que viene. Debería ser natural que el intendente de Rosario, que tiene la particularidad de ser de las ciudades grandes de la Argentina, la única que no es capital de provincia, tenga un ejercicio cotidiano de relación con los poderes nacionales o provinciales. Y no veo otra manera de lograrlo que corriendo riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Sí, una foto en hoja, una película que ya se entiende más. Y en eso estoy dispuesto también a asumir un riesgo, porque también creo que para romper la grieta hay que dar señales de que se puede actuar de otra manera. Y que actuar de otra manera no implica perder tus valores o tus posiciones. Por ejemplo, tu posición con respecto al aborto es muy conocida. Es a favor de la despenalización. Firmante como diputado, y es pública. Tampoco me gusta una grieta de colores. Creo que ahí hay al revés, hay que reivindicar una política de salud y de derechos que se fue construyendo con mucha más responsabilidad de Rosario de cómo se da el debate a nivel nacional. Y creo que también hay que evitar una discusión en la cual esto es un debate donde nos perdamos la oportunidad de entender que nuestro sistema de salud pública tiene una capilaridad y una llegada a un sector social que es muy importante que no la pierda. Y que esos sectores también se sienten muy involucrados con valores que están en credos religiosos, que tienen una posición muy dura. Y hay que ser inteligente en eso. Y yo lo digo abiertamente y expresamente, y lo discuto con las organizaciones de mujeres y también con los pastores. Nosotros tenemos que salir en la Argentina de esta idea donde confrontamos sobre el vacío. Porque hay lujos que no nos podemos dar. Y los lujos que no nos podemos dar son los de no generar política pública que generen igualdad y derechos. Y sobre esa base uno tiene convicciones fuertes, pero también tiene que tener claro que no hay que hacer las políticas sin debate. Yo me animo a debatir, a mí no me da miedo debatir.
Y creo que ese es el problema más grande de la grieta. Se la hace fácil a los que no se van a los que no quieren debatir. Ese es el gran problema de la grieta hoy. Que te resuelve muy fácil, te pones en una de la postura y punto. No hay que pensar más nada. Todo lo que está de este lado está bien, todo lo que está de este lado está mal. No funciona así. Creo que no funciona así. Y tengo muy claro que tengo que tomarme ese riesgo para cumplir con lo que dijimos. Yo hice una campaña diciendo preparado para unir. Unir no quiere decir todo y cualquier cosa, porque eso uno tiene sus definiciones y sus valores. Sí quiere decir, puedo escuchar a cualquiera que tenga dentro del límite de lo que es un pensamiento democrático, ideas o valores para proponer. Y sobre esa base voy a tratar de ejercer la intendencia. Suponete que nos volvemos a encontrar dentro de 4 años. ¿Cómo te imaginás a vos y cómo imaginás a Rosario? Quisiera imaginarme igual que ahora, sin haber perdido las cosas que a mí me hacen disfrutar de la ciudad. Obviamente el rol tiene su... Ayer nos encontramos, ¿no? En un recital. A mí me gustaría, y fui solo, y me volví a mi casa solo. Me gustaría eso. Si vos me decías a mí cuál es mi ilusión, que sea normal eso. Seguir caminando como siempre por la calle. Que no sea una noticia, que sea normal. Me gustaría no perder eso. ¿Y a la ciudad? La ciudad me gustaría ponerla, yo siempre digo, más arriba, ¿no? Tenerla mejor posicionada, recuperando también la idea de que hay políticas públicas desde acá que pueden ser ejemplo en otro lado y que también podemos aprender de otras políticas públicas. Y me gustaría una ciudad que sea un poquito menos desigual de lo que es hoy. Si vos me decís, no voy a cometer error de decir, a mí míame por esto, así va. Porque hay que medir. Pero sí me gustaría que, porque no depende de uno, una ciudad más abierta, más libre. Las libertades implican mucho con la seguridad, con el respeto, con el orden que incluye ese respeto. Me gustaría eso. Yo siempre damos un ejemplo que puede sonar banal, ¿no? Me gustaría una ciudad en la cual, cuando alguien se para con un cochecito en una esquina, todos los autos le paren. Te va a parecer una pavada, pero para mí sería un lindo símbolo de cómo me gustaría. Porque eso, ¿sabés qué implicaría? Que estamos mirando al otro. Y si vos me decís cuál es mi sueño, que sea una ciudad en la cual miremos al otro con más compromiso. Pablo, muchas gracias por haber estado aquí en Mesa de Diálogo. Suerte a partir del 10 de diciembre, nos va a venir bien a todos que la tengas. Bueno, muchas gracias. Y bueno, a ustedes muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos encontramos en la próxima Mesa de Diálogo.